Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 17. Webs de una pesadilla renuncia. High School DxD es una serie de novelas ligeras japonesas escritas por Ichie Ishibumi e ilustradas por Miyama Zero. La serie Fate es propiedad de Type Moon. No poseo ninguno de los personajes mencionados de ambas series. Lo único que poseo son las ideas que me vinieron a la cabeza para esta historia y los personajes originales que crearía para la historia. Mis principales musas provienen de Gabriel Blessing y Marcus Galen Sands, autores de grandes obras. Esta historia está destinada a ser una obra de pura ficción hecha únicamente por diversión. Las críticas constructivas serán bienvenidas, las llamas serán ignoradas. Cualquier referencia a personajes de la vida real es pura coincidencia y no debe tomarse en serio. Si pudiera ganar dinero con mis ideas, sería bueno. Maldita sea. En la oscuridad, un ataúd cubierto de polvo y telarañas, con la tapa ya abierta, el ocupante con los brazos cruzados sobre el pecho, abrió los ojos y se sentó con una tos que arrojó telarañas y polvo. Lentamente, el individuo salió del ataúd y se movió a una mesa con una computadora de escritorio polvorienta, que había estado escribiendo texto durante los últimos meses. Con un dedo tembloroso, el individuo presionó un botón para enviar la entrada antes de acostarse en el asiento para descansar. Aquí hay un nuevo capítulo para el nuevo año, y no es un capítulo de broma. Publicado 1 abril 2023. Capítulo 14. Las telarañas de una pesadilla. Parte 1. Este niño tiene ojos malditos. ¿Te enteraste? Ella no puede exorcizar ni siquiera al más básico de los demonios. Peor que eso, parece estar sacándolos de los espejos. Bueno, ¿qué esperas de un miembro de la rama del grupo que no puede mantenerse a salvo? Es tan rara. Eres un fracaso entre los fracasos. La joven se llevó las manos a los oídos y cerró los ojos mientras las voces de todos los miembros de su familia y parientes seguían llegando a ella con malicia, degradándola constantemente debido a su falta de talento en el arte del exorcismo y, lo que es más preocupante, la capacidad de convocar demonios desde los espejos. Ella ya era la marginada del clan conocido por traer a los mejores exorcistas para Japón, y ser miembro de la rama no ayudó en absoluto a su estatus. Combinado con su habilidad para convocar demonios, no habría sido de mucha utilidad y probablemente sería exiliada. Ella solo quería ser libre. No lo creo, querida. Los escalofríos recorrieron su columna vertebral cuando la niña se levantó de su lugar y se arremolinó tratando de encontrar a dueño de la voz y una salida de la oscuridad en la que estaba. Luego trató de correr sin rumbo en dicha oscuridad, solo rezando para que la alejara de la voz. No hay escapatoria. La niña se detuvo cuando las manos espectrales aparecieron en la oscuridad y la agarraron por las extremidades, levantándola del suelo brevemente antes de inmovilizarla en su espalda. Se retorció mientras otras manos alcanzaban su ropa y una mano envolvía sus dedos alrededor de su cuello. Como ni siquiera puedes usar las artes para librarte de los demonios, solo te queda un propósito. No, por favor, detente. La niña lloró mientras los rostros de aquellos que seguían burlándose de ella aparecían con ojos vacíos y risas frías. El más grande de todos, el que estaba frente a ella, empequeñeció a los demás significativamente. La cara de la que la hizo temer su lugar. ¿Sabes lo que se necesita para la familia? No. Tsubaki, despierta. La niña abrió los ojos y casi noqueó a su rey con el puño, si no fuera por la aplicación oportuna de un hechizo de escudo que protegía su rostro. Todavía se entregó con la fuerza suficiente para hacer que dicho escudo vibrara con fuerza por el impacto y obligó a Sona a alejarse brevemente. Soy yo, Tsubaki. Detente. Sona. Tsubaki apenas contuvo el segundo golpe en el último segundo mientras parpadeaba un par de veces antes de mirar alrededor de su habitación. ¿Qué? Está bien, solo estabas teniendo una pesadilla. Sona habló en voz baja mientras se acercaba lentamente a la cama. Tsubaki se tomó un momento para recuperarse y miró a su alrededor, brevemente confundida por la decoración diferente antes de recordar dónde estaba actualmente. Poco después, una sensación de vergüenza llenó su cuerpo. Lo siento.
Tsubaki se acurrucó con brazos temblorosos mientras trataba de contener el dolor que provenía de su memoria, sintiéndose tan vulnerable como solía hacerlo antes de conocer a Sona. Su rey simplemente dio un paso adelante para envolver sus brazos alrededor de Tsubaki y sostenerla cerca de ella mientras le daba palmaditas en la espalda. Esa acción terminó liberando la presa dentro de ella y Tsubaki comenzó a sollozar en silencio mientras se aferraba a su primer amigo como un salvavidas, mientras Sona continuaba calmándola e ignoraba el parche húmedo que se extendía en su pijama. Pasó un tiempo antes de que Tsubaki recuperara algún tipo de compostura y retrocediera de su posición. Lo siento, Sona. Tsubaki se disculpó de nuevo mientras Sona negaba con la cabeza. No es tu culpa. Sona conjuró un pañuelo para que su reina se secara. Sin embargo, es evidente que te estás viendo afectado por lo que sea que nos esté atacando. Sona frunció el ceño ante los notables moretones que había en los brazos y el cuello de Tsubaki. Y los efectos son cada vez más fuertes. Aquí tienes. Una taza de lo que olía a té de manzanilla flotó hacia ellos, lo que los llevó a ver al resto de la nobleza mirando hacia la habitación, cada uno luciendo un poco molesto por despertarse. Creo que todos podríamos usar esto para calmarnos. Gracias, Reya. Sona tomó la taza e instó a Tsubaki a tomar un poco. Tsubaki tardó un tiempo en beberlo sin que el té se derramara de sus manos temblorosas. Pero la calmó lo suficiente como para concentrarse adecuadamente en la situación. A menos que me equivoque mucho, las pesadillas son cada vez más fuertes. Momo sofocó un bostezo. No sé cuánto tiempo podemos seguir así. Esperemos que no sea demasiado largo. Reya apenas respondió cuando la habitación comenzó a brillar de un verde cálido con tintes de naranja y todos comenzaron a brillar poco después con algo de alivio golpeándolos. Después de un rato, Sona notó varias hebras de luz unidas a cada uno de ellos, con una hebra verde enfermiza arrancada violentamente. Brevemente, sin embargo, hubo una inyección de dolor que los hizo a todos agarrarse la cabeza como uno solo para que eso desapareciera con la misma rapidez y para que realmente tuvieran pensamientos más claros. Vaya, eso se sintió mejor, incluso con ese dolor en este momento. Tsubasa negó con la cabeza ligeramente. Me pregunto qué fue eso. Si tengo que adivinar, Shirou-kun puede haber descubierto lo que nos estaba atacando y lidiar con eso. Momo llamó a un círculo mágico para ver cómo estaba su cabeza. Cualquier cosa que hiciera parecía haberlo detenido por ahora. Mis lecturas me dicen que ya no tenemos ninguna magia irregular en nuestras cabezas. ¿Qué es esto? Ruruko se acercó a su oreja y hizo una mueca ante la humedad, tirando de su mano para encontrar algo viscoso. Las otras chicas alcanzaron a agarrar sus orejas y hicieron una mueca al mismo tiempo ante la sensación del líquido viscoso que evidentemente se escapaba de ellas. Todos ellos agarraron pañuelos para limpiar el líquido y secar sus oídos en consecuencia. Supongo que esto es lo que queda de la cosa dentro de nosotros. Tsubasa sostuvo su pañuelo con 2 dedos lejos de ella. Y realmente no quiero saber qué es. Si es así, entonces tendríamos que guardar algunas muestras. Sona conjuró algunas bolsas con cierre hermético y colocó su pañuelo en su propia bolsa. Aquí, pon el tuyo. Podemos examinarlos por la mañana. Todos asintieron y colocaron la suya con varias expresiones. Después de eso, Reya se cubrió la boca mientras dejaba escapar un fuerte bostezo. Lo siento, creo que la adrenalina se ha ido. Tratemos de dormir un poco. Los otros también bostezaron ante eso y se movieron hacia la puerta. Sona iba a seguir su ejemplo cuando se detuvo para mirar a Tsubaki sosteniéndose. La chica más alta todavía no respondía a todo lo que había sucedido, por lo que solo se movió cuando sintió que la cama se movía hacia un lado, lo que la llevó a volverse hacia Sona, que tenía una almohada a mano. Sona, ha pasado un tiempo desde la última vez que dormimos juntos en la misma cama. Sona esponjó su almohada antes de acomodarse. O para el caso, una pijamada en el mismo lugar. Espera, no es necesario. No lo necesito, pero sí quiero que duermas un poco. Sona la fijó con una mirada que Tsubaki recordaba desde el momento en que quedó bajo su nobleza. Será como en los viejos tiempos, solo que somos mayores.
Sona extendió la mano y tiró suavemente de Tsubaki hacia abajo antes de acariciar su cabello. Solo cierra los ojos, puedo cuidarte. Tsubaki quería discutir, pero se sentía somnolienta tanto por la pesadilla, el repentino alivio en su cabeza y el ligero cepillado de su cabello mientras su rey hablaba suavemente en sus oídos. Solo podía cerrar los ojos y pensar que tal vez podrían dormir bien al menos. En su lugar, durmieron bien durante unas horas. Parte 2. Gracias por el desayuno y la asistencia para anoche, Shirou. Esas fueron las palabras que me saludaron cuando salí con platos frescos de comida de la cocina para encontrar a todos sentados junto a las mesas. La nobleza Citri había llegado al edificio de apartamentos la semana pasada para quedarse hasta que se resolviera esta situación con las pesadillas. Sagi aún no venía debido a que vivía con sus padres sin una razón adecuada para ir con los demás, ya que los padres o tutores de los estudiantes fueron notificados anteriormente sobre la cancelación de la clase hasta nuevo aviso del gobierno a la luz de la situación. Entonces, en ese sentido, todas las chicas de la nobleza Citri se habían apoderado de toda la planta baja del edificio para su propio uso. Fue bueno que el propietario no viniera tan a menudo, ya que Sona había echado un vistazo a las habitaciones y decidió destripar todo el nivel para convertirlo en una habitación gigante con parte del espacio del piso modificado para tener una cocina más grande para acomodarlos, junto con un mejor baño. Un lado del piso se convirtió en vivienda, dejando así algo similar a un espacio habitable de concepto abierto para el espacio restante. El interior recibió un acabado general y una capa blanca de pintura, pero es cierto que era un diseño mejor que el diseño anterior. Debería considerar hacer lo mismo para el segundo nivel. Sé que es un hecho que Mitelt y los exorcistas tenían los mismos pensamientos y el plano de planta con múltiples anotaciones colocadas sobre la mesa era de alguna indicación. Incluso Griselda se estaba metiendo en el movimiento, basándose en su nota de querer un baño más grande. Está bien. Me alegro de ayudar. Puse los platos sobre la mesa y me dirigí a mi silla designada para mi desayuno, deteniéndome brevemente para endurecer el bostezo que quería salir de mi boca antes de sentarme. ¿Fue malo? Me volví para mirar a Sona, que evidentemente había estado observando mis movimientos. Solo necesitaba recargar los artefactos después de que todos tuvieran sus momentos de vigilia. Respondí mientras tomaba la cafeína fuerte. Y tomó un tiempo hacerlo ya que anoche parecía ser un episodio muy fuerte para todos. Disculpas por robarte tu propio sueño. Sona se disculpó. Esto iba a suceder de una forma u otra, y al menos esta vez obtuve algo positivo de las salas y mis armas. Podríamos tener algunas horas de sueño real si esto funciona. Lo despedí. Eso realmente hizo que los demás dejaran de comer y beber cafeína para mirarme. ¿Está relacionado con las cuerdas que vi cortarse anoche? Asentí con la cabeza a la pregunta de Sona. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Preguntó Griselda mientras colocaba su taza hacia abajo. En lugar de hablar, sería mejor si te lo muestro. Preferiblemente después del desayuno porque es desagradable. Respondí a esa pregunta. Honestamente, lo que obtuve del episodio de pesadillas de anoche no fue para los pusilánimes y tuve que estar de acuerdo con Azazel en querer cuestionar la razón por la cual el dios cristiano creó tal equipo. Eso, y realmente puse mucho esfuerzo en hacer su desayuno. ¿Qué mal, eh? ¿No sería mejor comer más ligero o dejar de comer por ahora? Tsubasa jugó con su tenedor mientras preguntaba. Depende de si puedes comer más tarde. Todavía necesitarías algo de fuerza para el día. Le respondí. Confía en mí, querrás comer algo antes de verlo. Mitelt se estremeció ligeramente. Es posible que no puedas almorzar más tarde. Los demás la miraron con ligera confusión y consternación antes de que decidieran prestar atención a la advertencia y comer todo lo que pudieran. No es exactamente el estado de ánimo que me gustaría que disfrutaran de la comida, pero al menos la comida no se desperdiciaría. Terminaron su comida y prepararon sus bebidas mientras yo subía la escalera alternativa que conducía a una habitación vacía arriba para agarrar la agenda del día, útil ya que podía evitar ser visto fuera del apartamento por el momento. Entonces, ¿qué tienes? Preguntó Griselda mientras todos se sentaban en los sofás junto al gran espacio habitable mientras yo bajaba los escalones. Todos los ojos miraban a la gran caja que traía con un paño oscuro que la cubría.
Me imagino que esa es la criatura que causa nuestros recientes problemas para dormir. Se podría decir eso. Coloqué la caja grande sobre la mesa y quité la tela que la cubría, lo que provocó que todos los demás, excepto Mittelt, saltaran de sus asientos, con una pareja escupiendo sus bebidas al verla. ¿Qué diablos es esa cosa? Momo señaló la cosa plateada que estaba en una caja transparente, reforzada con barras en el exterior para una buena medida. Dicha cosa parecía ser un cruce entre una larva medio formar y una araña con patas desiguales que salían del cuerpo principal en ángulos extraños, y la cabeza se desviaba como un eje, lo que lo convertía en una experiencia muy espeluznante y probablemente más inquietante si no me tomaba la libertad de cubrir los ojos con un paño. Todavía no impidió que las mandíbulas hicieran clic en irritación por su ceguera y probablemente su incapacidad para afectarnos. Esta es probablemente la fuente, si no la extensión, de lo que nos está afectando. Golpeé ligeramente la caja que hizo que la criatura se agitara pero no pudiera moverse. Y dada la apariencia y la sensación general de ello, la suposición de Azazel es cierta. Me imagino que esto es algo relacionado con Nictmarewidow. Una representación bastante fea. Tsubasa se inclinó hacia adelante para mirar más de cerca solo para retroceder cuando la criatura se estrelló contra la caja. Luchador también. ¿Cómo lograste atraparlo? Sona preguntó. La vista de la criatura capturada aparentemente llenó su cuerpo de energía ante la posibilidad de lidiar con el lío en el que estábamos. Como saben, cuando vinieron, tenía diferentes tipos de armas preparadas para cubrir nuestra base de operaciones. Tu nivel de piso alberga principalmente armas demoníacas con toques de energía sagrada, mientras que los pisos superiores usan armas sagradas. Todos los cuales están diseñados para que las áreas se coloquen bajo protección contra cualquier tipo de ataques mentales y del alma. Le expliqué mientras proyectaba una daga. Azazel había enviado sus notas sobre Nictmarewidow, y con la naturaleza de que tenía habilidades de atrapasueños, decidí lanzar una especie de red alrededor de las instalaciones. Las protecciones harían más difícil que lo que sea llegue a nosotros. Esta daga estaba destinada a encontrar al responsable de darnos pesadillas cuando quien intenta pasar las protecciones. Y lo tienes. Momo miró hacia otro lado con una mueca cuando la criatura escupió lo que podría pasar por un moco muy desagradable y viscoso. Hasta cierto punto. Dejé escapar el ceño fruncido en este punto. Me inclino a creer que esto es algo así como un dron enviado para recolectar cualquier cosa que necesite, probablemente nuestra fuerza vital. ¿Alguno de ustedes sintió un dolor extraño en los oídos anoche después de que Tsubaki se despertó? Algunos de los otros parecían pensativos y asintieron con la cabeza. Eso sería porque algo estuvo dentro de nosotros durante algún tiempo. ¿Qué? Hice una mueca de dolor por el volumen a pesar de que sabía que se sorprenderían de la respuesta. Te salió algo de las orejas antes, ¿verdad? Las chicas fruncieron el ceño ante ese recuerdo. De hecho, Griselda metió la mano en su bolsillo y sacó un frasco de líquido que era de color plateado sucio. Pensé que era extraño y tomé algunos para que todos ustedes los examinaran. Entiendo que Shirou recibió algo de ustedes, chicas, pero esto contiene el que recogí de mi oído esta mañana. Eso es bueno. Sona extendió la mano para tomar el frasco para examinarlo, un brillo evidente en su ojo mientras lo miraba. Ahora estamos llegando a alguna parte. Lo mejor que puedo describir por ahora es que todo lo que había dentro sirvió como semillas para absorber nuestra fuerza vital mientras este insecto influyó en nuestros sueños. Continué la explicación. Las expresiones que me saludaban eran similares a las que tenía cuando tuve ese pensamiento. Por favor, díganme que podemos sacarnos eso de la cabeza. Tsubasa se estremeció ante esa idea. El hecho de que todos sintieron el dolor, tuvieron este líquido escapándose de los oídos y pudieron dormir adecuadamente anoche significó que la supuesta semilla fue removida. Simplemente use sus hechizos básicos de curación en sus cabezas, de lo contrario, pruebe un baño de limpieza. Para los exorcistas, supongo que un baño de agua bendita podría ser la mejor manera de hacerlo. Recordé todas las veces que me había encontrado con personas en situaciones similares. Honestamente, los exorcistas eran los únicos a los que podía ayudar adecuadamente, ya que eran humanos y se sentían más cómodos con los tratamientos de agua bendita.
No estoy seguro acerca de los demonios. Sí, no podemos tomar el baño de agua bendita. Pero hay plantas y hierbas que normalmente se usan para pociones curativas que podemos usar. Momo comentó mientras consideraba las opciones. ¿No crees que tienes nada en tu arsenal para ayudar al proceso? Tendría que pasar por ellos. No tengo mucho que otorgue poderes curativos pasivos, y mucho menos para bañarme. Respondí mientras cubría la caja con la tela. Mientras tanto, iré y llamaré a Azazel para verificar esto. Puedo hacer algunas pruebas por mi cuenta mientras espero. Una vez más, gracias por su ayuda. Sona me dio las gracias de nuevo. En ese momento, Momo se estiró antes de agarrar su taza vacía. Es hora de comenzar con ese baño curativo entonces. Se trasladó a la cocina antes de hacer una pausa para darse la vuelta con una sonrisa bastante sensual y una mano en la cadera. ¿Quieres unirte a nosotros, Shirou? Ahorraría la factura del agua. Y no me importaría que alguien me revisara en busca de cualquier residuo, y podemos ayudarnos mutuamente en eso. Momo. Todas las otras chicas de la nobleza Citri le gritaron mientras Zenobia miraba al diablo. Irina tenía su rostro sonrojado cubierto con las manos, mientras que Griselda tenía la sonrisa de ojos cerrados que las mujeres de todo el mundo parecen tener para transmitir un temperamento peligroso. En cuanto a mí, solo estoy llevando esta muestra a Azazel y quiero terminar con esto. No estaba huyendo de todas las mujeres en este apartamento por el bien de mi cordura y salud. Honesto. Parte 3. Esto es malo. Azazel colocó los papeles sobre la mesa y se llevó ambas manos a la cara para masajear su rostro y sus ojos, haciendo una leve mueca por la tensión en sus ojos y la arena que se había acumulado en su barba en los últimos días. Es posible que tenga que considerar cortarlo si tuviera que mantener esto para la situación. No, preferiría tomar una larga ducha antes de siquiera considerar afeitarse la barba. No sería el líder pícaro de los ángeles caídos si perdiera ese identificador. ¿Qué pasa? Levantó la cabeza para encontrar a Shema Saya acercándose a él. Su amigo miró el desastre ante él con una ceja levantada. Proyecto que se está volviendo problemático. Más como el caso que está sucediendo en Japón. Azazel respondió mientras señalaba la pila de informes relacionados con diferentes casos de suicidios, histeria e insomnio grave. Hay un usuario de Nickmare Guidodo en Kwotown, y este puede ser el peor hasta ahora. Ese Sacred Heart está en la ciudad. Shema Sai siseó ante ese conocimiento. Al igual que Azazel, tuvo que cuestionar la creación de este engranaje sagrado en particular, pero esto fue más por experiencia personal que por investigación de Azazel. Recordó a dos de los usuarios después de la Gran Guerra, y había visto cómo el equipo parecía corromperlos a algo más allá de lo humano. El primer usuario ya se había ido hace mucho tiempo de dicha corrupción y estaba alegremente cortando cuerpos para cualquier ritual demente que estuviera realizando, y el culto que vino de él duró varios años, torciendo las mentes de las personas con el tipo de ideales que tenía mucho después de su muerte. Un Quilles de Raiz era una figura prominente en la historia que se había unido brevemente a dicho culto después de que su mente se había roto por la muerte de Juana de Arco, creyendo que su padre la había abandonado cuando fue procesada por el clero en ese entonces. El segundo usuario llegó aproximadamente un siglo después del colapso del reinado del rey Arturo, y Shema Sai tuvo la experiencia de primera mano de ver al Sacred Heart corromper lentamente al usuario de un inocente granjero a un joven empeñado en tratar de atacar, violar y mutilar a cada mujer en su camino para saciar la locura del espíritu interior. Fue a partir de este usuario que el ángel caído también vislumbró a la criatura que estaba atrapada dentro del engranaje. Ver un espectro de Neslian detrás del usuario con sus 8 ojos, mirándolo mientras terminaba el reinado de terror del hombre, hizo que Shema Sai fuera un poco proactivo en erradicar el cuerpo para siempre para asegurarse de que nadie pudiera intentar resucitarlo, y en vano esperar que pudiera dañar sino destruir el equipo. Ahora ese monstruo estaba de vuelta y probablemente más fuerte que nunca. No supongas que sabes quién es el usuario actual, preguntó Shema Sai mientras miraba las carpetas. Todavía no, pero estoy sacando conclusiones a algunos usuarios que se ajustan al perfil junto con firmas mágicas similares a ese equipo. Azazel señaló a una pequeña pila de carpetas, y esto es después de 3 días de papeleo. Shema Sai hizo una mueca ante eso.
¿Qué hay de tu escáner? ¿No puedes calibrarlo a una frecuencia específica o algo así? Azazel resopló ante sus palabras. Para cualquier otro engranaje fuera de Longinus, eso sería fácil de hacer. ¿Viuda de pesadilla? Azazel negó con la cabeza con frustración. Sospecho que Nesliant es la razón de nuevo. Cada vez que intentaba buscar ese equipo, la frecuencia espiritual seguía cambiando. Podría confundirlo con un Gear de nivel inferior o un Longinus con la cantidad de variaciones que sigue emitiendo. ¿Qué hay de las infestaciones de arañas? Shemazai intentó eso. ¿No influye la presencia del señor araña en otras especies de arañas? Azazel abrió la boca para hablar antes de hacer una pausa por unos segundos, y luego cerró la boca mientras tomaba una tableta de la mesa. Shemazai esperó pacientemente mientras los dedos de Azazel bailaban por toda la superficie de la tableta mientras murmuraba: ahí vamos. Infestaciones de arañas. Azazel terminó después de unos minutos. Ha habido algunos brotes recientes de arañas en la ruta general de aparición de los casos, y la mayor concentración sería donde aparecería el mayor número de suicidios, asesinatos e histeria masiva. Quizás esos lugares eran donde estaba situado el usuario. Shemazai miró por encima del hombro para ver las imágenes de los lugares. Puede que tengas razón en eso. Azazel hizo algo para que aparecieran líneas en las áreas afectadas, y pronto formó diseños similares a redes en ellas. Al igual que una araña, está lanzando su telaraña literalmente en este caso. Si ese es el caso, podemos verificar si hay infestaciones en la ciudad de Quo. Tal vez podamos tener una idea. Azazel se adelantó a su sugerencia y consiguió el mapa de la ciudad de Quo en la pantalla grande. Agregó las variables para el número de casos junto con las infestaciones de arañas y se retiró para que se mostraran los resultados. La máquina tardó un par de minutos en procesar las condiciones y mostrar los resultados superpuestos al mapa. Oh querido. Eso lo resume bastante bien. Azazel no pudo evitar el sarcasmo mientras miraban el diseño web más grande hasta el momento. Quienquiera que sea el usuario, ha estado ocupado difundiendo su red. Las múltiples infestaciones que rodean las áreas exteriores de la ciudad hacen que sea más fácil para ellos ocultar sus actividades. Hay nuevos grupos en la ciudad. Shemazai observó dos nuevos puntos que aparecían en tiempo real. Déjame comprobar algo. Azazel escribió algo antes de que los símbolos de la bandera aparecieran en el mapa. La mayoría de las áreas principales para los demonios están cubiertas o cerca de las infestaciones. No es la residencia de Emilia. Shemazai señaló el lugar general que mostraba la bandera clavada. Shirou dijo que estaba trabajando en algo para encontrar y aislar lo que los estaba atacando. Azazel respondió mientras miraba sus notas. Un timbre hizo que Azazel sacara su teléfono y tarareara el mensaje. Y creo que tuvo éxito ya que acabo de recibir un mensaje de él y la heredera de Citri de que sus armas encontraron algo y que durmieron mejor por una vez. Quiere enviárnoslo para que lo probemos. Esa es una buena noticia, creo que es la primera vez que alguien logra vencerlo. Shemazai comentó. Cierto. Azazel, por otro lado, tenía el ceño fruncido. Lo que me preocupa es la tasa de cobertura. Con base en datos pasados y comparándolos con esta situación, la tasa es casi exponencial con la rapidez con que las víctimas se acumulan. Hizo una pausa mientras ordenaba sus pensamientos. Espero que Issei esté equivocado sobre esto. Shemazai le dio a Azazel una expresión de perplejidad ante eso. Dragon Boy había descartado la idea de que Nesliant podría estar tratando de recuperar un cuerpo. Azazel respondió a la expresión. Sus interacciones con Ray le habían dicho que todos los espíritus dentro de los Sacred Gears desean encontrar una manera de recuperar sus viejos cuerpos. Sería un sueño imposible para aquellos basados en lo que sé sobre las creaciones del padre, pero Nightmare Widow es muy diferente del resto de los engranajes. Shemazai sabía lo que Azazel estaba tratando de transmitir. Por otra parte, es el engranaje maldito entre los otros engranajes considerados malditos. Tal vez debería ser de Cursed Gear. Azazel tuvo que sonreír irónicamente ante las obvias letras mayúsculas en el énfasis. Aún así, sin embargo, estaba genuinamente preocupado en este punto.
Nictmareguido no siguió ninguna de las rutas convencionales de mejoras evolutivas, y siguió cambiando de habilidad incluso en la forma básica. No había forma de estimar adecuadamente el progreso y el poder de Nictmareguido, y su influencia sobre los usuarios era honestamente aterradora. Si había un engranaje que tenía que destruir efectivamente sin tener que estudiarlo, Azazel diría que este era el indicado. Al menos ahora estamos llegando a alguna parte. Voy a recoger lo que el mago de la espada haya tenido en sus manos y espero que podamos usar eso para rastrear a nuestro pequeño psicópata asesino. Mientras tanto, sin embargo, me gustaría tener la seguridad de que podemos sacar a este tipo rápidamente, así que trate de reunir un pequeño equipo para ayudarnos. Azazel siguió adelante para guardar los resultados mientras hablaba. Considérelo hecho. Shemazaya sintió y salió de la habitación, su mente mentalmente revisando nombres para que el equipo los reuniera. Iba a ser una decisión difícil dada su experiencia con el equipo, pero Shemazaya iba a hacer lo que pudiera para ayudar con la situación. Esperemos que esta vez puedan destruir a Nesliant para siempre. Parte 4. Pasos ruidosos llenaron la calle vacía, mientras una mujer de unos 30 años corría sin rumbo, sin importarle que su ropa se rasgara y manchara de sangre, y que sus pantimedias se arrancaran de la carrera sin sus zapatos. Todo lo que quería hacer era alejarse del que la perseguía desde la noche. Takomako, ella es tan vanidosa. Takomako, qué dolor. Takomako, su madre es una bruja. Takomako, qué perra. La mujer maldijo la melodía que se le llamó, odiándola con todas sus agallas mientras empujaba contra el dolor de sus pies doloridos para llegar a un lugar seguro, que no fue ayudado con todos los edificios, que tenían puertas cerradas y persianas caídas. Había estado corriendo durante tanto tiempo, pero no había conocido a nadie en el camino, lo que parecía imposible, pero le estaba sucediendo. Se desvió a la vuelta de la esquina solo para casi tropezar en su intento de evitar que su impulso chocara con la misma cosa de la que estaba huyendo. Hola Mako, disfrutando del juego del escondite. La joven frente a ella no podía tener más de 15 años, con un uniforme de escuela secundaria rasgado que mostraba lo que parecía ser un conjunto de ropa interior de segunda mano junto con una buena cantidad de piel magullada y cortes. Su cabello castaño estaba desordenado como si no hubiera sido lavado durante años, lo que combinado con la cara hundida, las bolsas oscuras en los ojos y la sonrisa psicótica, hizo que la mujer pareciera muy demente. Combinado con su cuerpo aparentemente desvaneciéndose al azar, fue una vista muy aterradora. Recordé que te gusta mucho. ¿Por qué estás aquí? No puede ser real. Mako retrocedió con su corazón palpitante y un extraño zumbido que había estado sonando por un tiempo en su cabeza. Oh, ¿por qué no puede? La joven inclinó la cabeza de una manera que parecía casi inocente, si no fuera por la sonrisa que se ensanchaba. Sé que no era tan importante, pero eso fue realmente triste. Por otra parte, nunca le das atención a nadie más que a ti y a tus amigos, a menos que quieras que jueguen tus juegos. Déjame en paz, Saeko. Mako agarró una botella y la arrojó a la aparición antes de volver a colocarla, haciendo todo lo posible para alejarse de la chica, que simplemente saltó como si estuviera en un viaje escolar, pero de alguna manera capaz de seguirle el ritmo. Mako odiaba mucho eso. Irónicamente, sin embargo, fue lo mismo que hizo en su juventud. Mako finalmente tuvo un descanso cuando vio el ascensor a la estación de tren a la que necesitaba llegar. Las puertas comenzaban a cerrarse cuando se deslizó y golpeó su mano contra el botón para cerrar las puertas más rápido. El ruido del cierre fue un bálsamo para su alma y el ascensor comenzó a moverse hacia el vestíbulo donde estaban los trenes. Mako aprovechó la oportunidad para calmarse y se centró en sus pensamientos. Las últimas semanas fueron un desastre. Todos a su alrededor se habían quejado de pesadillas y falta de sueño, y ella también se estaba agitando por eso. Luego comenzaron a ocurrir las muertes, con un buen número proveniente de suicidios supuestamente de personas que sufrían alucinaciones. Mako no pensó demasiado en esto en ese momento, excepto que debería tratar de relajarse para evitar las mismas complicaciones, pero eso fue antes de que uno de sus antiguos compañeros de escuela la contactara y le había contado sobre el suicidio de otro amigo de sus días escolares.
Puede que no importe mucho, excepto que algunos de los policías habían comenzado a investigar el pasado de algunos suicidas y maníacos repentinos, y encontraron vínculos con su pasado que se filtraron en sus alucinaciones y charlatanería. Keiko, la amiga recientemente fallecida, había muerto en un montón de dinero, algunas drogas a un lado y una cara que mostraba su terror por su muerte inminente. Algunos de los vecinos y amigos que fueron interrogados dijeron a la policía que ella había estado gritando a alguien que solo ella podía ver durante unos días antes de que la yakuza local llegara para exigir algún tipo de reembolso. Keiko había dicho que ella no tenía la culpa y que era otra persona que detenía sus pagos, alguien que según todos los informes se suponía que estaba muerto. Alguien que evidentemente llevó a Keiko al suicidio 2 días después. Ese alguien era Saeko, el mismo que ahora la perseguía. Poco después, otros 2 a quienes Mako conocía de sus días escolares se habían suicidado, cada uno muriendo de una manera que mostraba el lado oculto de sus vidas. Ellos también habían mencionado a Saeko por su nombre, y la policía se había sumergido en su pasado para encontrar el vínculo común entre ellos, lo que los llevó a Mako hace un mes. Mako trató de hacerlo pasar por coincidencia o rumores, pero fue entonces cuando comenzó a ver a Saeko en sus pesadillas, recordándole lo que le hicieron en el pasado. Por un tiempo, pudo ignorarlo, pero luego Saeko comenzó a aparecer en la realidad, siempre parada en la esquina de la oficina o entre callejones, su sonrisa malvada siempre burlándose de ella por su presencia y sus acciones. Lo que Mako le hizo en ese entonces ahora estaba llegando a descansar, y lo odiaba. Esa chica no la dejará sola, y Mako terminó diciendo algunos secretos incriminatorios cuando la policía vino a interrogarla por segunda vez, lo que los llevó a traerla para más interrogatorios. Mako logró salir bajo fianza y se mantuvo alejada del ojo público, optando por trabajar desde casa con la excusa de que se estaba quemando por las pesadillas y alucinaciones, algo que al menos se concedió ya que todos los demás las estaban teniendo. Pero Saeko siguió llegando a sus sueños y realidad, y esta vez de alguna manera pudo tocarla y darle moretones en los brazos. Mako realmente quería olvidarlo todo, solo para que su madre fuera arrestada por conducta desordenada y tener una de sus alucinaciones, gritando sobre la madre de Saeko y todo. Cuando la policía vino a preguntarle a Mako, fue cuando Saeko hizo una aparición, y esta vez hizo todo lo posible para molestar a Mako y obligarla a revelar sus secretos frente a ellos. La mujer tuvo que huir de la policía en ese momento y desde entonces había estado huyendo de la aparición, que la seguía mientras tarareaba la canción que Mako odiaba escuchar. Había una sensación de ironía kármica allí, ya que era la misma melodía que ella y algunos otros le hicieron antes de su muerte. Sus pensamientos se rompieron cuando escuchó ese extraño zumbido en su cabeza nuevamente, justo cuando el ascensor se detuvo en el nivel y las puertas se abrieron para revelar su pesadilla despierta. Ahí estás, Mako. Te encontré. La aparición sonrió antes de que su brazo se disparara para agarrar a Mako por el cuello y arrojó a la mujer fuera del ascensor y a la aristocracia de boletos. Mako gritó mientras se deslizaba por el suelo y se detuvo bruscamente contra la aristocracia de boletos, su cabeza golpeando contra la cubierta de metal de la cabina. Al ver doble acunando su cabeza ensangrentada, Mako tropezó más allá de las puertas y se dirigió a la plataforma al azar, deteniéndose para controlar sus pasos varias veces. Finalmente logró recuperar su equilibrio y sentidos a tiempo para saber que estaba peligrosamente cerca del borde de la plataforma. Una risita siniestra hizo que Mako mirara a su alrededor en pánico, tratando de encontrar a Saeko y mantenerla en su punto de mira, algo que era difícil de hacer ya que la risa parecía hacer eco de todo sobre la plataforma y las luces comenzaron a parpadear al azar. Tomó 2 vueltas completas hasta que Mako encontró a la joven justo frente a ella, sus narices casi tocándose y para que Mako viera su reflejo en sus ojos. Mako gritó asustado y retrocedió unos pasos y se detuvo justo antes de la línea de advertencia. ¿Por qué estás haciendo esto? La aparición se rió oscuramente ante esa demanda. No es apropiado. Keiko murió con todo el dinero que obtuvo de sus tratos ilegales con la yakuza que cubría su cuerpo. Mina murió con el hombre con el que estaba durmiendo a la vista de la cámara que mostraba su suicidio y sus aventuras con otros hombres que avergonzaban a sus padres.
Y luego tenemos a Yui, que murió deshonrada de internet, mostrando su verdadero rostro después de todos esos años. La aparición se acercó a Mako mientras hablaba. Pero, por supuesto, no podemos olvidarnos de ti. Puede que me hayan atormentado y empujado al límite, pero tú. Sus ojos carmesí la miraron con sed de sangre. Tú fuiste quien me empujó fuera del borde. En sentido figurado y literal. Los sonidos de la bocina de un tren llamaron la atención de Mako hacia el tren entrante, y ese momento de distracción le costó caro cuando la niña se apresuró a golpearla y enviarla fuera de la plataforma y aterrizar en las vías del tren. Mako gritó de dolor cuando su espalda golpeó la barandilla de metal y sintió que algo se rompía en su columna vertebral. Sus ojos se abrieron para ver a Saeko mirándola con sangrienta anticipación. Por un breve momento, sus visiones cambiaron a ver a una llorosa Saeko mirándola desde las propias pistas. No, Mako olvidó brevemente su dolor por el recuerdo que volvió. ¿Te acuerdas ahora? Saeko se rió con bastante dureza mientras levantaba los brazos alrededor de ella. Este fue el último lugar donde me viste, el lugar donde quería alejarme de todo. La aparición entrecerró los ojos con una sonrisa burlona. El lugar donde decidiste ayudarme echándome de esta misma plataforma. Lo siento. Lo siento. Mako trató de suplicar por su vida con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, ten piedad. No quise hacer eso. Oh, ¿lo haces ahora? Saeko se inclinó hacia adelante con una expresión casi inocente. ¿Dónde estaba esa actitud cuando les rogué a ustedes, chicas, que me dejaran en paz? ¿A quién estabas incitando cuando Yui puso a sus amigos de tecnología a arrastrar mi nombre en el barro en las redes sociales? ¿A quién estabas ayudando cuando Keiko usó sus lentes de contacto para llevar a mi madre a su ataúd después de que le exprimieron todo el dinero a ella y a su cuerpo? ¿Qué tal el momento en que los ayudaste a drogarme y dejarme en una habitación con los idiotas deportivos con los que Mina se había acostado? Estabas felizmente grabando el momento mientras me pasaban como un juguete y me arruinaban. Y te atreviste a afirmar que me ayudaste acosándome hasta aquí y me empujaste cuando traté de defenderme. La voz de Saeko se hizo más fuerte y ella chilló en la última parte de ira con la expresión apropiada dirigida a Mako. Luego, como un interruptor, su expresión se volvió pacífica. No. Usted no quiso decir eso. Y no tendrás la misericordia que quisieras. La aparición giró la cabeza y continuó haciendo un 360 mientras sus ojos estaban fijos en Mako. El único consuelo que puedes tener es que no estarías solo. Te encontrarás con tus amigos en el más allá muy pronto. En este punto, Mako estaba luchando por salir de la pista, pero sus piernas no respondían a sus acciones. Se las arregló para empujarse hacia arriba con los brazos mientras los faros del tren brillaban en la distancia. La bocina del tren sonó, probablemente porque el conductor del tren la vio en la vía y alertó a todos sobre el problema. Los frenos pronto se aplicaron para reducir la velocidad del tren y, con suerte, detenerse a tiempo para sacar a Mako. Pero una parte de ella sabía que era demasiado tarde para alejarse de eso. Demasiado tarde para arrepentirse de sus elecciones. Adiós, Taco Mako. Mako dejó escapar un último grito cuando el tren dejó escapar un fuerte toque de la bocina antes de que se estrellara contra ella y continuó durante unos metros antes de que los frenos finalmente detuvieran el tren a unos pocos pies de distancia de donde debía detenerse, y luego el conductor del tren salió corriendo del tren para llegar al frente junto con el otro personal que había llegado cuando la mujer saltó el puerta sin pagar el peaje. El conductor llegó primero al frente solo para retroceder y cerró la boca para contenerse. Algunos de los pasajeros salieron gritando y boquiabiertos ante la situación, y algunos de los adolescentes más sin tacto sacaron sus teléfonos para grabar la situación. Con todos ellos distraídos, no vieron una araña plateada subir por el borde y tartamudear en la plataforma, arrastrando brevemente la sangre en sus pasos. Se detuvo a pocos metros del conductor angustiado y aparentemente lo miró, antes de que el cuerpo burbujeara como líquido y se dividiera en dos arañas. La más pequeña se dirigía hacia el conductor, mientras que el original se movía hacia el pilar más cercano y se hundía en las sombras, y luego salía de otro lugar frente a una posada cerrada de alojamiento y desayuno que estaba a pocos kilómetros de la estación.
La araña se movió hacia la puerta y se deslizó por el hueco, continuando su camino más allá de la cocina desordenada y una sala de estar con sangre y dos grandes capullos de seda con arañas que lo rodeaban. Fue a las escaleras y disparó una red para subir al segundo piso y a una habitación donde el único ocupante estaba sentado en la cama. Dicho ocupante miró hacia abajo hacia donde la araña se puso de pie y bajó la mano para trepar antes de llevársela a la cara. Ah, esa es una buena comida para ti. El joven asintió con la cabeza a la araña antes de que se disolviera en niebla que entró en la niebla detrás de él. Y tenemos más que infectar. El hombre volvió la cabeza hacia la ventana y frunció el ceño concentrado. TCH. Parece que los que envié a los demonios de Citri y los exorcistas están desactivados o eliminados de alguna manera. Debe ser ese maldito mago que se queda con ellos. El hombre se golpeó el dedo en agitación. Los demonios son más fáciles de alcanzar, pero ese mago sigue rompiendo mi conexión. No me gusta la sensación que sigue dando a mis arañas. No estaba mintiendo sobre eso. Había estado extendiendo sus arañas y telas para infectar a aquellos que podía obtener en el rango para reunir su fuerza vital antes de que pudiera comenzar con los objetivos. Algunos de los demonios claramente no tenían malos recuerdos o problemas importantes para que sus creaciones se alimentaran, simplemente les daba un insomnio menor por sus esfuerzos. Sin embargo, algunos tuvieron problemas sustanciales en su pasado para alimentar sus creaciones, y también tuvieron la magia para fortalecer su equipo. Sin embargo, el problema al que se enfrentaba era el objetivo que Cao Cao debía perseguir. Normalmente, sus creaciones serían sembradas dentro de sus objetivos y dejadas para alimentarse de sus miedos más oscuros, llevándolos lentamente a la locura, ya que los influenciarían para comenzar a confundir los sueños con la realidad. Si hubiera múltiples objetivos que estuvieran demasiado dispersos y se movieran mucho, tendría una araña portadora para actuar como receptor para difundir la red de redes para etiquetar a sus objetivos. Cuanto mayor fuera su dolor o pecados, más se alimentarían sus creaciones de su fuerza vital, y más rápidas y fuertes serían sus arañas, cuando finalmente eclosionaran de su sueño, y eso conduciría a un nacimiento glorioso, ya que en ese momento, los objetivos estarían tan atrapados por su pasado que estaban maduros para ser tomados. Ya sea a través de las pequeñas arañas dentro o por él personalmente. El primer método llevaría a los objetivos a su muerte, lo que haría que las arañas obtuvieran la energía para abandonar a sus anfitriones y regresar a él. Sin embargo, por alguna razón, sus intentos de atrapar a Shiro Emiya parecían ser destruidos con bastante rapidez, lo cual era extraño ya que no había forma de que sus creaciones fueran detectadas, y mucho menos eliminadas sin destruir la mente del objetivo. Oh, seguro, el mago parecía tener bastantes horrores en su pasado basados en la sensación que obtuvo de las redes, pero no pudo tener ninguno de ellos. Lo peor de todo es que el mago debe haber descubierto algo porque podía sentir que sus conexiones con la nobleza Citri habían desaparecido la noche anterior. Había tratado de establecer la araña portadora solo para obtener un dolor de cabeza masivo por el rechazo, pero podía decir que el portador todavía estaba vivo por el momento basado en la breve imagen del mago mirándolo con ojos enfocados. Tendría que alejarse de ellos por ahora, al menos tenía a los demonios de Gremory para alimentarse. Lástima que no pueda conseguir a Azazel o al Mouse, pero está bien. Tengo lo que necesito por ahora. El hombre respiró hondo y lo dejó salir lentamente. Y gracias a todas las ciudades que había golpeado antes, debería tener suficiente para cubrir toda la ciudad en los próximos 2 días. Pronto podré ir tras Emiya. Las sombras alrededor parecían moverse a su alrededor mientras un par de ojos carmesí aparecían sobre él mientras se dirigía a la ventana y miraba la luna de sangre en el cielo. Sí, te ayudaré a fortalecerte. El hombre se estabilizó con los brazos en los alféizares mientras un par de brazos plateados aparecían de las sombras detrás de él y se envolvían alrededor de él, sus afiladas uñas rascando ligeramente su pecho sin que él se inmutara. Te lo prometo, serás sanado. El hombre miró hacia atrás con una sonrisa trastornada y sus ojos aparentemente vidriosos con sangre que se escapaba de los párpados. Nos haré completos. Haznos completos para siempre.